Dentro del siguiente instrumento para mejorar la atención farmacéutica son las fuentes de información o bibliografía. La bibliografía de referencia es uno de los instrumentos más valiosos para los farmacéuticos. No hay que olvidar que el conocimiento científico es muchas veces inabarcable por la rapidez con la que se producen novedades en el entorno farmacéutico. Por ello, es preciso recurrir a fuentes bibliográficas avaladas científicamente, para lo cual también es necesario que el farmacéutico cuente con la preparación y experiencia necesaria para saber diferenciarlas, como son las fuentes y los recursos web. Las fuentes de información se clasifican en primarias, en secundarias y terciarias. Las primarias son los artículos originales y estudios científicos. Las secundarias son los sistemas que recogen las referencias bibliográficas o resúmenes de los artículos publicados. Y las terciarias son las de recopilación seleccionada, evaluada y contrastada de la información publicada en artículos originales. Entre todas estas fuentes se pueden destacar los artículos originales, las guías didácticas o las guías clínicas, los temas evaluados críticamente, los boletines, los vademecum y los libros e informes. Y dentro de los recursos web, propiamente dicho como fuente de información, las nuevas tecnologías aportan una gran capacidad de información. Algunos de los recursos más utilizados son las bases de datos y las web propiamente dichas. Las bases de datos permiten el acceso a fuentes primarias y secundarias de forma actualizada y con una gran cobertura temática. Las web o las páginas web de organismos oficiales, como por ejemplo los ministerios de sanidad, los colegios farmacéuticos, etc., las sociedades científicas, también proporcionan información. Estos serían las fuentes de información o bibliografías que mejoran la atención farmacéutica como instrumento. Otro instrumento importante para mejorar la atención farmacéutica son los folletos educativos. Los folletos, dípticos y trípticos son algunos de los materiales más empleados en la farmacia para reforzar el consejo y la atención farmacéutica. Estos son un complemento perfecto a la información oral que el paciente recibe del farmacéutico. Estos aportan de forma sintetizada y por escrito las recomendaciones básicas que le envían en su domicilio para cumplir mejor con su tratamiento. Estos documentos deben seguir algunas condiciones, como por ejemplo que tengan pautas claras. Para que estos materiales sean eficaces, deben seguir unas pautas claras. El grupo de trabajo de atención farmacéutica del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, coordinado por Ana Molinero, farmacéutica de Fuente Labrada, recoge el siguiente modus operandi en el caso de información sobre patologías, como son la selección, los consejos y el formato. En cuanto a la selección, escoger una patología y anotar una lista de preguntas más frecuentes sobre esa enfermedad. En cuanto a los consejos, anotar los consejos que se puedan aportar desde la farmacia, como son las medidas higiénicas, dietéticas, medidas preventivas de la enfermedad, recomendaciones farmacológicas y en otros casos, en lo que sea necesario, remitir al médico. En cuanto al formato, en el caso de un díptico, en la cara anterior deberá figurar el nombre de la patología y en la posterior el de la farmacia. En el interior, al lado izquierdo, la descripción de la enfermedad de forma clara y concisa, de forma que pueda comprenderla todo tipo de pacientes. En el lado derecho se incluirá también con un lenguaje sencillo una lista muy extensa de recomendaciones. Conviene que todos los dípticos finalicen con una misma frase del tipo: ante cualquier duda consulte con su farmacéutico, que sirva de recordatorio de que el folleto no sustituye el contacto con el profesional. Otra condición
es, por ejemplo, que en el caso de los folletos sobre medicamentos se pueda incluir la siguiente información: el uso, el cómo, cuándo y precauciones. En cuanto al uso, para qué se usan los medicamentos. En cuanto al cómo, recomendaciones sobre cómo tienen que tomarse. En cuanto al cuándo, cuándo se deben tomar y también cuándo no. En cuanto a las precauciones, aquellas que debe seguir el paciente en el uso del medicamento. En cuanto al diseño de un díptico, las principales pautas que debe seguir el diseño de un díptico informático destinado al paciente, tenemos lo siguiente: por ejemplo, la descripción de la enfermedad. La patología perdón, se debe describir en pocas líneas, con claridad y con un lenguaje comprensible por todos. Que tenga el lenguaje claro. Las frases empleadas en el díptico tienen que ser cortas y precisas al mismo tiempo y huir de la jerga científica. Que los diseños sean atractivos, es decir, que el diseño tiene que resultar atractivo, y para ello se pueden utilizar letras grandes y colores llamativos. Otra condición es la selección. Hay que seleccionar bien las recomendaciones, porque el exceso de información distrae y puede confundir al paciente. Otra condición es el acabado. Aquí conviene que los dípticos se finalicen con una frase dirigida al paciente para que no olvide acudir a su farmacéutico si es que lo necesita. Esto vendría a ser entonces, ¿no?, las condiciones que deben tener los folletos educativos para mejorar la atención farmacéutica. Como siguientes instrumentos para mejorar la atención farmacéutica, tenemos la ficha de registros y a los videos. Las fichas de registro pueden ser manuales o pueden ser computarizadas, como para poder realizar el seguimiento farmacoterapéutico si es que queremos realizar la atención farmacéutica. Y los videos, como ya hemos explicado anteriormente, ayudan a poder visualizar, a poder captar la atención de los pacientes hacia los locales farmacéuticos, y en especial a los módulos de atención farmacéutica. Estos serían entonces algunos instrumentos para mejorar la atención farmacéutica como herramientas de gestión. Y por último, como herramienta de gestión para mejorar la calidad de la atención farmacéutica, tenemos el establecimiento PAF o punto de atención farmacéutica. Para realizar atención farmacéutica necesitamos del establecimiento de la zona de atención farmacéutica o módulo de atención farmacéutica. Es indispensable que en toda farmacia que quiera realizar esta actividad lo haga de la forma que exista el espacio necesario para la confidencialidad del profesional con el cliente o paciente. Por lo tanto, en toda farmacia donde se realice la atención farmacéutica será considerado como punto de atención farmacéutica. Sabemos que este es un término nuevo, es decir, el término PAF, y he considerado, a mi parecer, el término PAF o punto de atención farmacéutica donde se ejecuta la atención farmacéutica. A tal efecto, ¿qué son los PAF o puntos de atención farmacéutica? Esto se define de la siguiente manera. Los puntos de atención farmacéutica o puntos PAF son aquellos locales farmacéuticos donde se realizan atención farmacéutica por parte del profesional químico farmacéutico, teniendo la responsabilidad y el tiempo adecuado para la provisión responsable de la terapia farmacológica con el propósito de obtener resultados precisos que mejoren la calidad de vida del paciente. Pero para ser considerados así, deben reunir algunas condiciones. ¿Qué condiciones debe reunir un punto de atención farmacéutica o un punto PAF? Veamos las siguientes respuestas. Dentro de los requisitos para que un local sea considerado un punto PAF o un punto de atención farmacéutica, tenemos los siguientes. Primeramente, a un químico farmacéutico preparado para realizar atención farmacéutica.
Según las clases anteriores, hemos visto que para que un farmacéutico pueda realizar atención farmacéutica, tiene que contar con las habilidades necesarias relacionadas a esta actividad. Es decir, que tiene que tener una preparación, o un diplomado, un máster o una preparación adicional a lo relacionado a la atención farmacéutica para que pueda realizar esta actividad. Como segundo requisito tenemos a la instalación de la zona o módulo de atención farmacéutica. Una de las mejores formas para realizar la atención farmacéutica es a través de una área donde se cuente con la privacidad entre el farmacéutico y el paciente. Solamente así podríamos realizar atención farmacéutica en forma privada con el paciente, ya que no es lo mismo actuar detrás del mesón o actuar en una zona o módulo especialmente para interactuar con el paciente. Como tercer requisito tenemos a los folletos educativos. La educación sanitaria y la atención farmacéutica se realiza también por medio de los folletos educativos que van a mejorar o van a aumentar la calidad de información, ¿no?, en relación a la atención farmacéutica. Como cuarto requisito tenemos a las fichas de registros de pacientes. Como hemos visto anteriormente, estas fichas de registro pueden ser manuales o pueden ser computarizadas. Manuales si es que no contamos con el software o con el programa de atención farmacéutica. Y si es con estos software, mucho mejor aún todavía. Estos serían los primeros requisitos para que sea considerado un local de atención farmacéutica o punto de atención farmacéutica. Dentro de los otros requisitos para que un local sea considerado como un punto de atención farmacéutica o que el local realice atención farmacéutica, tenemos a las bibliografías. En cualquier sector educativo o en cualquier sector profesional, el hecho de contar con bibliografías en nuestro lugar de trabajo van a mejorar nuestra calidad profesional. Y en la atención farmacéutica también es necesario para mejorar la calidad de información en relación a la atención farmacéutica. Otros de los requisitos son o es el tiempo. Para realizar atención farmacéutica necesitamos un tiempo exclusivo para realizar la atención farmacéutica con el paciente. Sin ese tiempo donde nos dediquemos a la atención farmacéutica, no podría ser considerado un local que realice atención farmacéutica. Sabemos que el farmacéutico realiza muchas actividades relacionadas a la administración, pero si queremos realizar exclusivamente atención farmacéutica, tenemos que considerar un tiempo determinado para realizar atención farmacéutica puramente. Y el tiempo es una de las condiciones básicas y necesarias para realizar la atención farmacéutica. Como siguiente condición tenemos el hecho de contar con protocolos. Los protocolos son importantes y son interesantes a la hora de realizar atención farmacéutica para cada tipo de paciente. El protocolo de actuación para los pacientes diabéticos tiene que ser distinto y es distinto en cuanto a los protocolos de actuación para un paciente hipertenso o para un paciente que tiene problemas de colesterol o triglicéridos. Es por eso que es importante contar con protocolos de actuación, sobre todo para pacientes de distintas enfermedades, en este caso de enfermedades crónicas. Después tenemos como último requisito a los SPD. Los sistemas personalizados de dosificación últimamente se están usando en la atención farmacéutica. Estos SPD o sistemas personalizados de dosificación es posible que no se cuenten en algunos países o que en algunos países ni siquiera conozcan el sistema personalizado de dosificación. Por eso las he colocado de último, ya que en algunos países, como vuelvo a repetir, no conocen siquiera el sistema personalizado de dosificación, ya que es un sistema nuevo que también ayuda a mejorar el tratamiento farmacológico y el seguimiento farmacológico de los pacientes crónicos. Sin estas condiciones o sin estos requisitos necesarios y que son básicos,
quizás no sería posible la atención farmacéutica, o por lo menos reunir las 5 primeras condiciones para poder realizar la atención farmacéutica o para que un local sea considerado un punto de atención farmacéutica. Entonces, recordemos estas condiciones o requisitos básicos para poder realizar la atención farmacéutica en nuestros establecimientos.